Hola chicos de nuevo, aquí estamos ya con el material de la semana 9. ¿Qué tenemos en esta semana? Bueno, tenemos las cuentas y los documentos por cobrar según NIC 32, NIC 36 y NIC 39. Para los que tienen el trabajo final de esta NIC, bueno, pongan bastante atención. ¿Qué podemos hablar de las cuentas por cobrar? Bueno, recordemos que las cuentas por cobrar, al igual que cualquier activo, son recursos económicos que son propiedad de una organización, los cuales generarán un beneficio en el futuro. Forman parte de la clasificación del activo circulante, conocido en la NIC 1 como activo corriente, que es lo que convierte rápidamente en efectivo en un plazo menor de un año. Y entre sus principales cuentas figuran las siguientes. Bueno, podemos tener un detalle de cuentas por cobrar de clientes, que esto viene derivado de la facturación normal de la empresa consecutivamente, cronológicamente. ¿Verdad? Lo que tengo que cobrarle a mis clientes. Tengo documentos por cobrar también si hago una venta muy grande y me dio un documento legal como una prenda, una letra de cambio o un pagaré, ¿verdad? Entonces yo utilizo la cuenta documentos por cobrar. Funcionarios y empleados, que viene un empleado y me pidió un préstamo, ¿verdad? Y se lo voy a rebajar en X cantidad de plazo, entonces yo lo creo como una cuenta por cobrar funcionarios y empleados porque es diferente a lo que hablamos ahorita de clientes, ¿verdad? Y tenemos deudores diversos, diferentes tipos de transacciones que se puedan presentar en la empresa, por ejemplo, también que un socio pidió un préstamo, ¿verdad? Entonces le hacemos acá una cuenta por cobrar, siempre y cuando recordemos que sea un plazo menor de un año. Asimismo, bueno, como lo pongo aquí, existen otras cuentas por cobrar, entre las que se encuentran las siguientes, como intereses por cobrar, dividendos por cobrar, rentas por cobrar y otros conceptos también por cobrar. La presentación que tenemos en el balance general o estado de situación financiera, que corresponde también en parte de la NIC 1, ¿verdad?, que conforma la NIC, son las partidas por cobrar que se clasifican como activos circulantes, o sea, activo corriente, en el balance general también o situación financiera. Los importes por cobrar correspondientes a préstamos a funcionarios, anticipos a empleados, documentos por cobrar, intereses acumulados sobre los documentos por cobrar, son considerados activos circulantes o activos corrientes, si se empiezan a cobrar dentro de un año o menos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos lo que son las cuentas por cobrar en sí y su estimación para incobrables. ¿Pero qué son las estimaciones para incobrables? Bueno, es normal que en un negocio que vende mercaderías a crédito tenga algunos clientes que no paguen sus cuentas. O sea, estas cuentas se conocen como incobrables. Las vamos a clasificar en un rubro que se llama gasto por cuentas incobrables. El monto de gasto por cuentas incobrables que resulte varía según las políticas generales de crédito que establezca cada compañía. Al terminar cada periodo contable, ¿verdad? Recordemos que el periodo contable son cada 12 meses, que incluye el periodo fiscal, ya para la parte tributaria, ¿verdad? Se estima el importe de estas cuentas incobrables para obtener una cifra razonable de las pérdidas de cuentas incobrables que aparecerán en el estado de resultados. El importe del balance general se ajusta utilizando la cuenta de estimación de cuentas incobrables, de una naturaleza acreedora, presentada después de la cuenta por cobrar clientes. En general, es difícil determinar cuáles serán los clientes que no van a pagar sus cuentas, por tanto es necesario estimar un monto de cuentas incobrables. Este asiento de ajuste consiste en un cargo a gasto por cuentas incobrables y un abono a una cuenta complementaria de activo llamado estimación por cuentas incobrables. La estimación no se acredita en forma directa a cada cliente, debido a que este importe no es más que una estimación de las cuentas por cobrar de los clientes que pueden resultar incobrables y no se refiere a alguno en particular. Chicos, el asiento que siempre se va a realizar es gasto por cuentas incobrables contra estimación por cuentas incobrables. ¿Qué es importante? Recuerden respetar siempre las características básicas de los asientos. Mi fecha, ¿verdad? Las dos cuentas contables mínimos, debe haber partida doble, tanto tengo al debe como tengo al haber, y mi detalle, que siempre quede bien explicado qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que no se diga nada de ustedes. Como les indicaba, para llegar a este asiento de cuentas incobrables, de ese gasto que vamos a crear, se dan 3 métodos para calcular esas cuentas incobrables. Existen 3 métodos
importantes que se estipulan para poder crear ese monto. Tenemos el método de porcentaje de las ventas, tenemos el método de porcentaje de cuentas por cobrar y tenemos el método lo que llamamos cancelación directa. Existen esos tres métodos para poder hacer esa estimación de cuentas incobrables. El primero, el de método del porcentaje de las ventas, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es un porcentaje que vamos a estimar sobre las ventas efectuadas. Entonces, como lo dice acá, este método estima las pérdidas por cuentas incobrables, utilizando un porcentaje de esas ventas netas a crédito para llegar a una cantidad razonable. Recuerde que no sabemos quiénes son los que nos van a quedar debiendo, ¿verdad? Por ende, tenemos que hacer una estimación en general de todos nuestros clientes que tenemos a crédito. Como dice acá, para determinar la tasa estimada es necesario examinar y analizar el porcentaje de pérdidas experimentadas sobre ese total de ventas netas a crédito de periodos anteriores. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? De esas ventas se hicieron devoluciones y un porcentaje que se estimó fue un 2%. Por ende, mi asiento va a quedar, ¿verdad?, por 10.000 colones, un 2% sobre la diferencia de esas ventas ajustadas ya con esas devoluciones. Recordemos siempre, entonces el asiento, características indispensables y las cuentas que vamos a utilizar, gasto por cuentas incobrables contra estimación de cuentas incobrables. Presentación en el balance general o estado de situación financiera, bueno, activo corriente, activo circulante, cuentas por cobrar de clientes y restamos o ponemos, como yo les digo, un saldo anormal. ¿Por qué? Porque la estimación por cuentas incobrables es una cuenta acreedora. Por ende, su representación iría a un pasivo, estaría en el haber. Pero para presentación de balances pasa exactamente lo mismo que con las cuentas de los activos fijos, de todo lo que depreciamos, ¿verdad? Entonces lo ponemos negativo para sacar mis cuentas por cobrar netas. Recuerden, acá está el asiento, ¿verdad? Y aquí está la presentación de balance. Después de cierto tiempo, el saldo de la cuenta se debe ajustar y llevarlo a un saldo real. Se realiza un asiento de ajuste, ¿verdad? Entonces, jugamos con las cuentas que hemos mantenido de acá. Gasto por cuentas por incobrables como estimación por cuentas incobrables. Entonces, esto es el asiento de ajuste. Si lo aumento o lo disminuyo, eso me lo va a dar la realidad a la hora de que tengamos cuentas incobrables. El segundo método viene parecido al de ventas, solamente que viene el porcentaje aplicado al saldo de cuentas por cobrar, no como en el caso 1 que era el saldo sobre ventas. En este caso es sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Entonces aquí igual se reúne la gerencia, ¿verdad? La gerencia financiera con el departamento de cobros, el contador, el presidente, bueno, todos los encargados para determinar según lo que ha pasado en años anteriores y sacar un porcentaje que vayan a estimar. Recuerden, los porcentajes no son más que una estimación, ¿verdad? Hay que tener lo real para poder llevarlo a su saldo. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en caso de que tuviera, ¿verdad?, una estimación de un 4% sobre lo que son esas cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces acá tenemos cuentas por cobrar de clientes, dice que tenemos 415.000. Tenemos una estimación de incobrables ya aplicada anteriormente por 16.600. Entonces dice que mi saldo anterior, según este ejemplo, tengo 5.700. Por ende, mi nuevo saldo va a ser de 10.900. Recuerden siempre el asiento, vean que el asiento no varía. Siempre usamos las mismas cuentas. Lo que va a variar es la posición. La posición si aumenta o disminuye el saldo real de esas cuentas por cobrar, de esos incobrables, ¿verdad? Entonces aquí manejamos, como ustedes pueden ver, los siguientes ejemplos, ¿verdad? Los siguientes ejemplos que tenemos acá. Y de último, tenemos lo que es el método de cancelación directa. Eso lo que quiere decir es que yo no hago una estimación. O sea, no realizo ninguna estimación, sino cuando se da el hecho de que ya tengo una cuenta incobrable, que ya pasaron 2 años, que es lo que me permite la ley, ¿verdad? Que ya me di toda la parte legal, donde ya definitivamente no puedo cobrar nada más. Ahora sí, entonces yo hago el asiento de gasto por cuentas incobrables contra las cuentas por cobrar de clientes. O sea, estoy rebajando de una vez mi cuenta por cobrar de clientes. No hago una estimación, sino de una vez tiro el monto. Si el ejemplo, por decir algo, tengo 10 millones que dejé de cobrar, pues tengo que tirar aquí de una vez los 10 millones. Claro, nótese que estamos cargando una cuenta de gastos, ¿verdad?
Entonces eso me va a afectar mi estado de resultados. Por eso es importante tener como una política, una estimación de cuentas incobrables, en donde yo voy mensualmente o anualmente, ¿verdad?, haciendo esa misma estimación y no me va a afectar tanto mi estado de resultados. Bueno, como lo dice acá y como les acabo de explicar, ¿verdad?, es un método directo, no aplica estimación. Simplemente hago el asiento gasto contra cuentas por cobrar clientes. El anterior hacíamos gasto contra una estimación de cuentas incobrables, donde les recuerdo que mi presentación de balance, ¿verdad?, donde les recuerdo que mi presentación de balance va en activos corrientes, como está acá, cuentas por cobrar clientes menos la estimación, un saldo anormal, ¿verdad?, que ya es un saldo acreedor, que lo presento en activo, en paréntesis, o sea, negativo, restando mi valor de ese activo. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro esta parte de estimación incobrable. Nada más les recuerdo que existen tres métodos, ¿verdad?, tres métodos para calcular esas cuentas incobrables. Método del porcentaje de las ventas, método de porcentaje de cuentas por cobrar y la cancelación directa, donde no hago ninguna estimación. Simplemente tiro el gasto de un año. Eso es a grandes rasgos lo que estamos hablando de cuentas por cobrar. Por favor, chicos, recuerden, esta práctica que tengo aquí está en semana 9, en esa semana que estamos en la clase virtual. Por favor, llévenla impresa, véanla, acá está, se las estoy mostrando, son 3 hojas. Llévenlas impresas porque vamos a hacer la práctica en el aula. Vamos a hacer esta práctica, estas 3 hojas, las vamos a realizar en el aula, en semana 9, ¿verdad?, cuando nos vemos físicamente. Así que no se les olvide, por favor, llevarlas impresas, ¿verdad? Y no se les olvide tampoco llevar la tarea, ¿verdad? Tenemos una tarea de un 5% sobre inventarios. Eso es todo, chicos. Espero que le entiendan muy bien. Ya saben, cualquier cosa me escriben, ¿verdad?, en el foro. Yo siempre voy a estar ahí, siempre les voy a contestar, ¿verdad? Entonces espero sus dudas, si las tienen, y si no, si Dios lo permite, nos vemos en semana 10 ya físicamente. Que la pasen muy bien, chicos. Que tengan bonita tarde o buen día a la hora que hayan visto el video. Chao, chicos, nos vemos.